Yeah. Con el América en alto, tricampeón me donde Israel el emperador, manda la nación. Con su chiva roja y blanca, puro corazón. De Juan el analista, serio en la discusión. Fe a sus Pumas, aunque no ganen campeón. Siempre bien serio, mi América trende, lo dice primero. 3 copas de vida, respeto sincero. Y traigo la voz de mando en el mic. Arriba la chiva, lo grita sin fin. Imperador del debate, nunca se cae. Si pierde su equipo, mañana vuelve y trae. Baja por su libre de todo enladrizado. Posesión estadística fiel al volado. Pumas no gana pero sigue parado. País leal hasta el final, nunca ha cambiado. Que de eso no presuman. Hay fuego, respeto y sazón. Argentinos, una misma pasión. Jeffrey, Mr. Fanto siempre trae razón. Con el América en alto, tricampeón me doné. Israel el emperador, manda la nación. Con su chiva roja y blanca, puro corazón. Y Juan el analista, serio en la discusión. No ganen campeón. Si gana mi equipo, celebro sin parar. Si pierde el tuyo, nos toca aguantarte. Aquí no hay hoyo, solo rivalidad. Junto con amigos, puro y maldad. Jeffrey, factos. Jeffrey, factos. Jeffrey, factos. Jeffrey, factos uni. El Raeli. Imperador, Juan, analista, el trío del valor, puro sabor, fútbol chiloso en el mar, directo para la historia, Tatones, Jeffrey. Ay, mamá, esto no es cualquier poca, esto es... Bienvenidos a Fútbol Chiloso. Bienvenidos a Fútbol Chiloso. Hoy voy a estar solo, pero vamos a estar reaccionando a una entrevista que dio Javier el Chicharito Hernández. Y se me hizo muy interesante toda la entrevista, todas sus palabras. Creo que habla muchas verdades en su entrevista y ahorita vamos a estar analizando lo que dijo. Así que no se vayan, déjenos saber de dónde nos miran. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, salúdenos, de dónde nos miran. Natanael, ¿cómo estás? Aquí andamos al 100, listos para hacer el programa hoy. No se vayan, vamos a estar reaccionando a la entrevista de El Chicharito. Nunca estás solo si estamos nosotros. Eso es todo. Dice aquí, Champions, Galatasaray, muy buena Galatasaray. Fueron campeones. También bienvenidos a todos los que son nuevos. Déjenos saber de dónde nos miran. Dejen su like, compartan. Y suscríbanse al canal de Fútbol Chiloso. Acomodo la cámara. Paren su cafecito. Porque va a estar buena la entrevista, La entrevista dura más o menos como 42 minutos. Cambiaste de foto, Natalia, ya no te reconocía. ¿Qué pasó, mi Pumita? El Pumita no viene hoy. Todavía sigue triste.
Pero igual, qué bueno, no ganó River. Yo creo que estás contento que no ganó River la final. Nuevamente River vuelve a caer contra ese rival. Buena foto, buena foto. Bien fachero la foto, Me la banco, como dicen en Argentina. Hoy estoy nomás yo, estoy solo. Bueno, estoy con Natanael y todo lo que nos mira, como dice él. No estamos solos. Pero vamos a reaccionar a la entrevista de Chicharito Hernández. Para los que no conozcan Chicharito, ahorita les dejo saber. Se me hizo bastante interesante esta entrevista. Todo lo que andaba diciendo el Chicharito creo que es muy interesante. Lo vamos a analizar. Pero igual vamos a dar nuestros puntos de vista. No estoy 100% de acuerdo con el Chicharito, pero bastante lo que dijo sí se me hizo muy interesante. Así que déjenos saber de dónde nos miran, por favor. Dejen su like, compartan, sigan la página de Fútbol Chiloso. Queremos llegar a los 500 seguidores. Estamos ahorita en los 339, así que ayúdanos, síganos, compártanlos. Y ahorita que escuchemos la entrevista nos dejan saber qué piensan de la entrevista. Una cosa de la entrevista es que la dio en inglés, así que la voy a estar traduciendo en tiempo real. Y la vamos a ir analizando poco a poco. Pero déjenos saber dónde nos miran. Empezamos en unos momentos. Déjanos más acomodo aquí. Dice, estoy muy feliz. Nada mejor que pierda River, gane la final Cruz Azul. Eso es todo, Tanael. Déjame saber quién es el que está en la foto. No lo logro ver bien, lo quiero distinguir, por la página no me deja verlo bien. Oh, es el... ok. Creo que sí, es del Cruz Azul, ¿no? No te lo pierdas el viernes para que le eches al Pumita aquel, no, que muy grandes, pero son 15 años sin ganar trofeos. Bueno, déjame acomodo, vamos a ir empezando. En un segundito. Déjame acomodo aquí. Y vamos a apagar la música. Perfecto. Vamos a estar reaccionando a la entrevista que dio Chicharito Hernández. Espero no me tiren este video. La página lo encontré. Se llaman Los Cooligans. Entonces, hicieron una entrevista con Javier el Chicharito Hernández el día de ayer. Habló mucho sobre por qué México no sale adelante en el fútbol mexicano, por qué la selección no sale adelante cuando es un país grandísimo, de 300 millones, creo, de personas. Un país que vive el fútbol muy apasionadamente. Pero déjeme pongo música seria, porque sí, de verdad, esta entrevista está muy buena, está muy, muy buena. Ahí está, vamos a poner la música seria, vamos a entrevistar. ¿Qué dice Nathaniel? Venía preparado para el Mister, pero se guarda todo para el viernes. Aguárdalo todo, porque el viernes va a estar bueno. Ahí le tiras al Mister, no que muy grande, 15 años sin trofeos. Pero bueno, vamos a ver la entrevista de Javier Chicharito Hernández. La voy a ir traduciendo, pero habla muchísimo por qué México no sale adelante en el fútbol mexicano. Y creo que da muy buenos puntos del por qué México no sale adelante, a pesar de que tuvieron una generación dorada, más o menos por el 2008, 2010. Acordémonos que sus jóvenes ganaron el Mundial contra Brasil. Entonces, ¿por qué México en los juveniles sí les va muy bien? ¿Y por qué no les va muy, muy bien cuando llegan a las mayores? Esa es la gran pregunta que siempre se hace México. Un país de 300 millones de habitantes que vive todos los días el fútbol con mucha pasión. Entonces, vamos a ir analizando el análisis de Javier Chicharito Hernández. Creo que es un análisis muy preciso y creo que es algo que muchos mexicanos el día de hoy se preguntan: ¿por qué México no sale adelante? Y creo que da muchos buenos puntos. Así que voy a tocar el video, lo voy a ir cortando, analizando. Ustedes me van diciendo sus opiniones y déjenme saber si lo escuchan. Si no lo escuchan, déjenme saber. Creo que sí se debería de escuchar. Estuve chequeando todo, pero si no lo escuchan, me dejen saber. Así que lo voy a ir traduciendo. Quise ponerlo en español, que lo tradujera la inteligencia artificial, pero hacen un mal trabajo, una porquería de traducción. Así que lo voy a ir traduciendo yo. Pero vamos a escuchar lo que dice Javier Hernández. Empecemos. In Europe and a lot of stuff, but
a lot of the Mexican players, even on national Perfecto, estaba confirmando que sí se escuchara, así que empecemos de nuevo. Europe, like you did. That's the thing. Before Vamos I a came regresarle, here, guys, there espérame. was a guy who asked me. Vamos a regresarle aquí. That are playing Yeah. in Europe and a lot of stuff, but a lot of the Mexican players, even on the national team, a lot of them play in Liga MX. Yeah. Is there any conversation or thought what you think about the bigger picture about players that can similarly follow in your footsteps and thrive? Entonces le está preguntando aquí, el que le está entrevistando aquí, el de lente, le dice que si hay jugadores que puedan seguir sus pasos de Javier Chicharito Hernández. Chicharito Hernández tuvo una buena carrera, jugó en el United, en el Leverkusen, incluso jugó en el Real Madrid, donde echó 9 goles, e incluso ayudó al Real Madrid a pasar a las semifinales con aquel gol que le echó al Atlético de Madrid. Entonces, Chicharito Hernández, por ser un jugador mexicano, podríamos decir que tuvo una gran carrera. Para muchos viene siendo el mejor mexicano, para unos viene siendo el segundo mejor mexicano detrás de Hugo Sánchez, que en mi opinión Hugo Sánchez es el mejor jugador mexicano, pero el Chicharito no se queda atrás. Entonces le preguntan al Chicharito Hernández sobre su carrera en Europa. In Europe, like you did. That's the thing. Before I came here, guys, there was a guy who asked me in the event that. Ojo a lo que dice el Chicharito Hernández, y la razón que puse esta música de fondo es porque quiero que se tomen esta entrevista en serio, que analicemos por qué México no va a salir adelante. You said, do you think it's the player mentality in Mexico and in Latin America? Because there's a lot of Latin American. Entonces le pregunta al Chicharito, ¿por qué México o los jugadores mexicanos no salen adelante? Chicharito dice, me han preguntado si es la mentalidad del jugador mexicano. Yo voy a ser muy en serio. Chicharito Hernández, creo que toca este punto, pero no va a fondo. Yo creo que sí es la mentalidad del jugador mexicano, igual del jugador centroamericano. No son jugadores como los argentinos, los brasileños, los paraguayos o uruguayos. No son jugadores que se tomen la carrera de fútbol muy en serio. Pero vamos a ver qué dice. Dice aquí, Tigre hermano, ¿cómo lo tomo en serio con ese inglés? Mira, algo del Chicharito es que aprendió inglés. No, puede ser un inglés muy mocho, como dice México, pero le echó ganas, se superó y tuvo una gran carrera. Para muchos quisieran tener la carrera que tuvo el Chicharito Hernández. Pero bueno, continuemos. As well, to use Mexico or as a stepstone or staying there forever because it gives you a very good life. He said that the Mexican player in general decide to stay there because it's very comfortable, good wages. Boom, eso es lo que dice el Chicharito ahí, es muy interesante. Dice que el jugador mexicano muchas veces decide quedarse en México porque tienen una vida muy confortable, muy buena, con un sueldo que es muy cómodo, y creo que tiene razón. Mucho jugador mexicano decide quedarse en México porque quiere esa vida, ese estilo de vida donde tienen los lujos, tienen la fama, tienen los carros, las mujeres, las casas, y es por eso que el jugador mexicano se conforma con muy poquito. Good life, etc. And I said yes and no. I'm gonna say yes and no. Yes, of course, yes, because of course it's a good life, good money. Why I need to sacrifice something that is very good? Yes, as a job. Imagínate, un mexicano donde el sueldo mínimo o el sueldo común en México puede ser de 1,000 pesos a la semana, va y juega fútbol y ahora le están pagando 30,000, 40,000 pesos mexicanos. Cuando va comenzando su carrera futbolística, pues deciden quedarse, es buen dinero, ya no quieren esforzarse. Contrario al jugador sudamericano, que tiene que esforzarse para jugar, tiene que buscar, digamos, por decir así, llegar a Europa, porque tienen una mentalidad muy diferente. No se conforman con el sueldo que ya les están pagando en su país, sino que quieren salir a Europa a ganar más dinero, y no solo a ganar más dinero, pero a demostrar futbolísticamente que pueden representar a su selección, comparado al futbolista mexicano que se conforma con un sueldo de 20,000, 30,000 pesos, 100,000 pesos al mes, comparado a otros jugadores. Perspective. These analogies that a lot of football players put you, it's like in your job, you wouldn't go somewhere and stay there where they pay you more and treat you well. Yes, but in football,
in their convenience, you need to be loyal, and in your convenience, you shouldn't be loyal. Anyway, that's another conversation. But then we move to the no. And I say, no, you know why? Because if there's a young player that's called 14, 15, that is close, getting close. Y ahí va, y aquí es donde comete el error del fútbol mexicano, es de que a los jóvenes los venden como cracks, como la siguiente estrella, y está bien, México tiene bastantes jugadores que han sido prometedores, uno de ellos fue el Chicharito, Giovanni Santos, Carlos Vela, pero el problema es de que cuando están creciendo, van creciendo, les dan un sueldo que no es común para ellos, y les tratan de decir, ¿sabes qué? Nosotros te podemos vender por más, tú vales más, olvídate de Europa, te vamos a vender, el que te quiere te va a comprar por un sueldo más mayor que el que te estamos dando. Y ese es el error que comete el futbolista mexicano, y Chicharito lo dice ahorita. And sees so easy to go to Europe, now he knows that he has two options. But now the Mexican player has only one option. Take it with your life. El fútbol mexicano o el futbolista mexicano piensa que nomás tiene una opción cuando le dan un sueldo exagerado en México. Y ese es el gran problema del futbolista mexicano. It's your life. If you make a good contract, your family, your dreams, take it as with your teeth. Y lo dice el Chicharito, si te dan una oportunidad donde puedes cambiar la vida de tu familia, la vida de tu misma vida, tomas esa oportunidad como si nada. La muerdes, la agarras, y ese es el problema del futbolista mexicano. Yeah. So it's a mix of both. Yeah. How I'm going to teach you how to go to Europe if I don't give you the opportunity to? Y ahí es algo que dice algo muy interesante, Chicharito. Dice, ¿cómo yo te voy a enseñar a ir a Europa si no te doy la oportunidad? Uno de los grandes problemas del fútbol mexicano es de que, por ejemplo, tenemos ahorita a Gilberto Mora, y lo dice ahorita Chicharito, tenemos a Gilberto Mora, y sale su representante a decir, Gilberto Mora es la siguiente joya de México, y no lo dejo ir por menos de $50 millones. 50 millones de dólares. Me estás diciendo tú que me estás tratando de vender un jugador por lo que puede ser, no lo que me ha demostrado, pero por lo que puede ser. Y ese es el problema del futbolista mexicano, es de que te lo venden como un crack, un Lamine Yamal o un Messi. ahí es lo que dice, mira, tenemos aquí, Tigre Hermano dice, Gilberto Mora, el nuevo Messi, como era la Inés. Exacto. Como dice él, tratan de vender a Gilberto Mora como que si es el siguiente Messi. Y termina siendo otro la Inés. La Inés era el siguiente Messi. Fue a Europa, miró que no le gustó Europa porque el sueldo era menos y tenía que esforzarse más, comparado que si se va a México con un sueldo muy cómodo y con el trabajo menos, siendo un trabajo menos que lo que hacía en Europa. Lo dijo Andrés Guardado cuando llegó a la Inés. Le dijo, te tienes que esforzar, tienes que bajar a defender, tienes que correr más, tienes que entrenar más duro, más horas, tener una rutina más rígida. La Inés fracasó en Europa por esa mentalidad. Dice Natanael, igual que en Argentina, hay muchísimos jugadores jóvenes promesas, ejemplo, deciden irse a Boca o River, a la MLS, prueban mejor sueldo, sabiendo que no vas a ser tan visto como acá en equipos vistosos. Exacto, y se está viendo, pero algo que, y me puedes corregir, Natanael, es de algo que tiene Europa, algo que tiene Sudamérica, como Argentina, es que tú puedes agarrar a un jugador, si sabes que tienes talento, no vas a generar dinero con él ahorita. Tú lo vas a ir formando, y ya cuando esté formado, lo vendes. Comparado en la MLS, que tienes que pagar para jugar. Tienes que pagar $5,000 a $10,000, no sé cuántos sean en Argentina, pero $5,000, $10,000 es un sueldo para poner a tu hijo a jugar. O sea, no puede, hay gente común que no puede pagar eso. Yo sé que en bastantes países de Sudamérica tú puedes llevar a tu hijo si tiene talento, como por ejemplo Tevez, que salió de un barrio muy mal por el talento que tenía, que se le miraba esa hambre, pudo salir adelante. A cambio, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tú tienes que pagar para jugar. Pero quiero que escuchemos más de Javier Chicharito Hernández porque él toca eso en perspectiva sobre la MLS. Because they
it's incredible. There's players in the MLS that you're doing to send them, for example, in Europe, and some of them, the MLS teams, I see they sold a player, I don't know, let's say, for $5 million. That's what I'm saying. Nowadays, I mean, still a lot in the point of view. I cost 7 in that time. Still for me, plenty of money, but then I say it's 5. Then you see Gilberto Mora from Tijuana, they will not sell him. Sorry, less than 15 million. Dice el Chicharito, hay jugadores en mi tiempo que los vendías por 5, 3 millones, 7 millones costó él, pero ahora tenés a Gilberto Mora, que es supuestamente la siguiente estrella, que lo quieren muchos equipos europeos, y no lo quieren vender por menos de 15 millones, no menos de 15 millones, pero el representante dice que Gilberto Mora vale 50 millones. O sea, escucha eso, no vendes a un jugador que tiene la oportunidad de ir a Europa por menos de 15 millones o 50 millones es lo máximo que quieren, porque dicen que es un jugador que puede llegar muy lejos. O sea, tú me estás vendiendo un jugador que posiblemente va a llegar muy lejos. ¿En serio? Ese es ¿lo es? Corrupción. Era corrupción. No. With 15 million, you can get a very good player from La Liga to get to Premier League already established and already know that he's going to give you something. Exacto, como dice el Chicharito, por 15 millones puedes ir a Europa de algún jugador que a lo mejor ya no esté en su prime, pero todavía tiene nivel y lo puedes traer a tu liga. Tiburones for that money. 15! Yeah. And I understand maybe Gilberto, we're not speaking about Gilberto's worth. No. He can worth 50 if you want to. The problem is, even for Mexican players, with 15, you go to South America and you get to Brazil. Y como dice Chicharito, dice, por 15 millones puedes ir tú a Sudamérica y comprarte 2 jugadores brasileños comparado a un mexicano. Entonces dime tú, ¿qué es mejor negocio? ¿Me compro 2 jugadores, dice Chicharito, o me compro un jugador mexicano por 15 millones de dólares? Millions for 7 and you get 2 out of 1. Maybe not as good as Gilberto, but they're going to give you try them because dice, tal vez te puedes comprar 2 jugadores por 15 millones en Brasil. A lo mejor no es tan bueno como Gilberto, yo creo que está siendo modesto ahí, porque yo he visto a Gilberto Mora, es buenísimo, pero no creo que sea un crack. No es un crack como lo venden, al menos no ahorita. Puedes ir al Sudamérica y comprar jugadores por el mismo precio. Cost you less. Yeah. So Gilberto, stop the chance because of the 15. So now what you need to do being as Gilberto, I'm just speaking out loud, like I don't know his situation. Maybe you don't sign a contract, they push you. So there's a lot of things there. I'm not saying that now it's the... Que por cierto, ahorita esta entrevista fue ayer, pero creo que Chicharito no está actualizado porque el representante dice que ahora quiere 50 millones por Gilberto Mora. Por 50 millones agarras como 5 jugadores en Sudamérica de buen nivel. Puedes agarrar argentinos que juegan muy bien, puedes agarrar brasileños que juegan muy bien, puedes agarrar uruguayos que juegan muy bien. ¿Qué dice aquí mi compa el Tigre? Con 15 millones te traes a 5 refuerzos al estilo de Pumas. Navas costó $700,000 y es el más caro. Exacto. Gracias, Tigre, por ese facto que acabas de tirar. 15 millones de dólares es una cantidad absurda por una proyección de un jugador que a lo mejor va a ser un crack, que supuestamente lo puedes vender por más. Muchos equipos ya no quieren comprar jugadores así por proyecciones. Quieren ver qué has hecho para que valgas eso. Y como dice el Tigres, a Pumas le costó $700,000 Keylor, y lo que le dio Keylor a Pumas por 700 yo creo que es una ganga, eso fue un robo. O sea, Keylor le dio muchísimo a Pumas y nomás por $700,000 y me quieres vender a un Gilberto Mora a 15 millones, que por cierto es 50 millones, Chicharito, pero vamos a poner lo que dice Chicharito ahí, 15 millones. Por 15 millones puedes comprar a muchos brasileños, muchos argentinos, jugadores que tienen buen talento. The director's responsibility. It's a country thing. If you want your country to do better, we all have to improve and be better. All of us. Exacto. Si tú quieres que tu selección dé la talla, todos tienen que estar en la misma página. Tienes que tú poner a tu selección, a tu país, como dice Chicharito. Dice Chicharito, todos
tienen que estar en la misma página. Porque no puedes tú venir a querer vender un jugador a 15 millones y luego exigir que la selección esté bien cuando tú estás vendiendo o le estás haciendo difícil al jugador salir de México, que prefiere mejor quedarse, pero que puede venir un equipo europeo y no quiere pagar 15 millones, que nomás quiere pagar 5 millones y dices, no, aquí se queda, porque aquí le vamos a dar un mejor sueldo que tú le vas a dar en Europa, y entonces se termina quedando porque ya tiene una vida cómoda, tiene su casa, tiene su vida hecha, que prefiere mejor quedarse en México y no salir a Europa a mejorar, porque no quiere esforzarse, porque ya lo tiene todo resuelto aquí. The system, whoever leads the system, and then the steps down there, until the players or to the fans, if you want to call them. So it's a mix of them. It's a mix of them. So now Mexico, it's like I said, not because I was there. Take me out if you want of the equation in the Russia Y aquí viene, dice algo muy, muy importante Javier Chicharito Hernández. World Cup, even out of me in the equation. It's the best generation ever in Mexico, not because I was there, because it was the first time that you had almost 15 players internationally. ¿Qué ha pasado con México? ¿Por qué ya México no tiene jugadores internacionales como cuando estaba la generación de Chicharito? Tenemos ahora 9, 8 jugadores de Chivas, cuando podríamos mejor estar agarrando 8, 9 jugadores internacionalmente, pero ahora no podemos hacer eso porque México está priorizando el dinero. 15. And we never reach a 20, 30, 40. Why? Because a Mexican guy who's working, who's trying to play football, 13 years old, that he doesn't have money. How you're going to go and make tryouts? Not even in the US. If you don't have... Como dice Chicharito, lo máximo que hemos tenido nosotros internacionalmente para la selección son 15 jugadores. Nunca hemos llegado a 20, a 30, a 40. ¿Por qué no hemos llegado a 20, 30, 40? Simple. La federación corrupta que prefiere el dinero antes de exportar jugadores como lo está haciendo Estados Unidos. Have the money to go to tryouts in the US. Dice Chicharito, ¿por qué no tenemos más jugadores que están saliendo de México? Simple. También Estados Unidos no se queda atrás, aunque sí exporta jugadores europeos. Para jugar en Estados Unidos tienes que pagar. ¿Quieres jugar? Tienes que pagar. Si tú eres un padre, madre aquí, y tienes a un hijo que tiene talento, muy bien. Pero si no tienes el dinero, no juegas. Nadie tiene el dinero de $5,000, $10,000 que estás pagando por temporada para que juegue en un club. No hay ese dinero. Entonces, ¿por qué vemos una baja en la selección mexicana? Aunque me la vendan que tiene estrellas ahorita, es simple. Porque México no exporta. Algo que sí por lo menos está haciendo Estados Unidos. Puede exportar jugadores, está exportando jugadores. Pero yo creo que si Estados Unidos y México quieren mejorar, necesitan un sistema tipo Sudamérica, donde si tú tienes talento, que te cubran todos los costos, que te traten como una inversión, que te lleven poco a poco, y cuando tú ya llegas a un nivel alto, que te revendan. Ya cuando hayas tú creado, digamos, a un jugador que es tú, como Tevez, como Di María, como Messi, como Ronaldinho, como Neymar. Yeah. So don't tell me about that it's the player. No, the player is trying to find a life out of it. Doesn't matter if it's a money life or a passion life. I don't care. Don't judge. They have to take it. Dice el Chicharito que el jugador está buscando encontrar, ya sea futbolísticamente o económicamente, pues su camino, ¿no? Y muchas veces el jugador mexicano escoge lo económico y no lo futbolístico. Le importa más lo económico antes que lo futbolístico. Take it. And you have one opportunity, you're going to take it with your teeth. Y si solo tienes una oportunidad, pues obvio, vas a tomar esa oportunidad que tienes. Y es lo que pasa con el futbolista mexicano. A lo mejor no tiene muchas oportunidades, se le muestra una oportunidad, le están pagando lo que X cantidad, ya puede comprar su casa, ya tiene un sentido de pertenencia en México, prefiere quedarse en México porque ya tiene un sentido de pertenencia antes de irse a Europa y seguir luchando, porque no tienen esa mentalidad de seguir luchando, de supervivencia. Ellos ya encuentran un camino en México, se quedan. Yeah. Let me ask you a question because the Brazilians are kind of they're Pero aquí dice algo importante también de los jugadores brasileños, y si tú te gusta ver el fútbol brasileño, déjame saber tu opinión. revolting a little bit.
the idea of all of their players being in Europe. In fact, the Brazilian idea is like, we don't have Joga Bonito anymore because all of our players are playing in Europe and they're playing in system. Dice el de la cachucha roja que Brasil dejó de jugar el Joga Bonito hace mucho tiempo porque exporta mucho jugador a Europa y Europa juega un fútbol más sistemático, menos visto, es más de sistemas, de mantener las líneas, de hacer ciertas corridas, de hacer ciertas jugadas, pero ya no es un fútbol más visto como antes del pase, los trucos, es un sistema más sistemático en Europa y los jugadores brasileños exportan eso a la selección. Yeah. And they're not getting to be free and Mavericks. What is... For you, what is the y es muy cierto, el futbolista brasileño dejó el Joga Bonito hace mucho tiempo. El futbolista brasileño dejó de existir el Joga Bonito porque, acordémonos, Pep Guardiola, él no te deja ser libre en la cancha. Tratas de hacer una jugada y te regaña, te banquea. Entonces, ¿qué tiene que hacer el futbolista? Bueno, jugar en sistemas. Quedarte en tu posición, ya no eres tan libre. Entonces ese es el problema del fútbol en Europa que se está exportando en Brasil. Mexican style of play, and two, is it made better by players playing in Europe? For me, the Mexican style, I think it's one of the best mix, let's call, like style of play, and I'm going to tell you why, because we have so much passion, grit, and determination. Entonces le preguntan el estilo del fútbol mexicano y dice que el estilo del fútbol mexicano, y concuerdo con eso, es más de pasión, más de fortaleza, de esfuerzo, y aquí es donde yo difiero un poquito también. Creo que el futbolista mexicano actual ya no lucha como luchaba antes. El estilo del fútbol mexicano ahora ya no es tan duro, tan apasionado, ya es un futbolista más dramático. Deme un segundo. Listo, de vuelta. That we can be like no one can stop us if we want to. We have that. Okay, deje adelante un poquito. Yeah, that conversation I think is very difficult, and it's not that I don't want to talk about it. It's like. Y aquí se ve algo importante que dice el Chicharito Hernández sobre la crítica a los jugadores y no sé, aquí me cuesta un poquito entenderlo, a lo mejor porque no he estado en esa posición, pero yo creo que también pueden ser tomados como excusas. Like when you find, no matter if you're a player, a fan, a commentator, whatever, a sport director, if you're not willing to see where you can improve, there's no conversations. And what people don't really understand, but it's only in their convenience. No matter. So aquí está hablando sobre las críticas a los jugadores y habla sobre la pobre protección de los directivos en proteger al futbolista. In which country? This is no matter even Mexico. It's not countries. It's in the football world. It's like they don't understand that support is when things are bad. You don't support someone when he's doing good. They don't understand that. Entonces dice que la afición mexicana no entiende de que tú apoyas al jugador cuando la está pasando mal, no cuando la está pasando bien. Y puedo concordar con eso, puedo estar de acuerdo de que a veces la afición, puedo decir afición mexicana, y hay muchísimas aficiones así, es de que si te va mal, te abuchea, te dice de nombres, te doxea, cuando te va bien, pues sí, no te aplauden, y eso es lo que dice el Chicharito, donde te está yendo mal y en vez de darte ese apoyo moral, te tiran más, te pisotean, te tiran más feo. Y puedo estar un poquito de acuerdo con eso. Igual entiendo por qué la afición mexicana se siente así. Es porque hemos visto en los últimos años los futbolistas mexicanos ya no le echan ganas. Corren menos, se preocupan más en que se vistan bien. Ya no sienten esa pasión por la camiseta mexicana. Support comes in bad moments. Yeah. It's there, study it. It's support in bad moments. Dice que el apoyo viene en los momentos malos. Y puedo estar de acuerdo,
que uno debe apoyar al futbolista mexicano o cualquier futbolista en los malos momentos, pero yo creo que también el futbolista tiene que enseñar que le está echando ganas al partido, y eso es donde falla muchísimo a veces la selección mexicana. Good moments you don't support, you celebrate. Yeah. So in the world, we don't know how to support. That's why they say that, I don't believe, but they say that I heard in Mexico and a lot of people that they say the fans that they support the teams that they never won nothing are the support. Dice el Chicharito que los fans que apoyan más a sus equipos son los que nunca han ganado nada, que son los más leales, y puedo estar de acuerdo. El problema es de que cuando tú juegas en un equipo muy grande, los estándares van a estar más grandes. Cuando tú juegas en un equipo más bajo, pues obviamente la gente nomás va a disfrutar. Y lo que tiene que entender el Chicharito es de que la selección mexicana, el problema es de que venden a estos jugadores como que fueran las siguientes estrellas, los cracks, que fueran pues unas joyas. Y ese es el problema, que venden humo. Entonces, ¿qué va a esperar la gente? Que le echen ganas. Pero estoy de acuerdo que la gente no debería de tirarles, debería de apoyarlos, pero los jugadores también tienen que poner de su parte. Because of course they don't celebrate, Yeah. and they're still there, and they support them. I'm an Everton fan. I know exactly what You that's know what like. I mean? You haven't won a Premier League. Yeah, Yes. yeah. You know what I mean? But you feel, but you are not gonna be. Dice aquí mi compa el Tigre, dice: Antuna, un borrachazo, presumía tomar vodka de tamarindo y míralo ahora, y era seleccionado darling de la liga, y creo que ya se acabó su carrera. Exacto. Como dice aquí el Tigre, muchos de estos jugadores se creen divas, se creen estrellas, presumen de sus joyas, de sus carros, pero cuando vienen y transmiten su juego a la selección, no le echan ganas, no juegan como una estrella. Entonces, entiendo lo que dice el Chicharito. Creo que su perspectiva de él es esa selección del 2010, del 2014, que jugaban con ganas, al menos, le intentaban. Pues ya después de ahí vimos una selección que fue dominada por Estados Unidos en la CONCACAF. Selecciones que eran, digamos, por decirlas, muy bajas, empezaron a competirles a la selección mexicana, como por ejemplo la selección de Jamaica, de Haití, le empezaron a competir. Entonces, lo que tiene que ver el Chicharito Hernández es de que él está viendo la perspectiva de cuando él era el jugador mexicano de la selección mexicana, comparado a la selección de hace unos años que fue dominada por Estados Unidos, que por poco no llega al Mundial en el 2018. Entonces son dos perspectivas muy diferentes. As critical as a Man United fan. Totally. Why? Because Man United won. Yeah, they've been there before. Exactly. Yeah. Now, the expectation, the criticism have to be there. Of course, if I win, there's more expectations. The standards level up. But that's the thing. Support. We don't know how to support. Not only Mexicans, everywhere in the world. Dice el Chicharito Hernández que la afición mexicana no sabe cómo apoyar. Y puedo estar de acuerdo. Hasta cierto punto, donde a veces los mexicanos, como dice el dicho, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. A veces nos pasamos, bueno, yo no soy mexicano, yo soy de Guatemala, pero igual nuestra afición puede ser muy dura. A veces no sabemos cómo apoyar a nuestros jugadores y nos pasamos de lanza. Y estoy de acuerdo, pero nuevamente, creo que si el jugador no quiere que los traten mal, que también den la cara por la selección. Oh, because it's very good to pay a ticket and say goal, and then you're missing it. You are not one. Boo. Instead of Dice Tigre hermano que Guatemala es México. Bueno, no vamos a entrar en ese debate, que por ahí dicen que le robaron a Guatemala tierra, you've seen someone struggle so much, and it's like, come on, you can do it. The Si Se Puede in Mexico was very famous. Now no one say it. Exacto. En México antes la palabra era sí se puede, pero es porque la selección le echaba ganas. Así es, misma raza, somos hermanos, Tigre. Tienes razón, completamente la razón. Pero sí, antes el sí se puede era algo que se podía gritar porque la selección le echaba ganas. Era esa selección que le competía a selecciones grandes, le competía a Argentina, le competía a Alemania, le competía a Brasil. Era una selección que jugaba, era una selección que
que estaba ahí echándole ganas. Ahora es una selección que se la pasa quejando. Es una selección, como decía aquí el Tigre hermano, que presume qué toman, qué alcohol toman, qué mujeres tienen, qué carros tienen. No es una selección que le importe, yo creo. The sí se puede happens when nothing was happening. Right. Sí se puede es cuando no se puede. So say, sí se puede. Yeah. So when you are nailed, even with Tata, with whoever, that's when the support needs to happen. In any part of the world, not only Mexicans. And that's something about football that is misinterpreted, you know, because they feel that criticism is the only way to support. Dice el Chicharito que él dice que la crítica es la única manera, o que pensamos que la crítica es la única manera que podemos apoyar. Yo pienso que es bueno criticar, pero hay que tener niveles, hay que saberlo cómo hacer. Y creo que el Chicharito Hernández no ha entendido esa parte de que la razón que se le critica a la selección mexicana es porque no le echan ganas. And it's not. Criticism, support means we may be losing. Yeah. We may be losing. I need to support there. We need to give. Dice aquí, Emperador, México es el gigante de la CONCACAF, punto. Y ahí está, ese es el vendehumos que les digo. México es bueno, pero no, tampoco vendan humos para que la gente tampoco no espere algo grande. We have a lot of U.S. men's national team players. We've had a couple Mexican national team players as well. But from our perspective, like the U.S., sometimes the supporters can be almost delusional. I think we offer lots of support, and sometimes fans are like, no, we should sort of be critical. Y sí es cierto, la selección de Estados Unidos es muy diferente. La manera que se apoya a la selección de Estados Unidos a comparado como lo apoya a México, yo creo que sí es diferente. Estados Unidos es un poquito más liviano en la manera que critican, pero yo creo que se debe porque Estados Unidos no es una nación futbolística, apenas está creciendo su fútbol, la liga no empezó hasta el 1990, comparado a México, donde la gente vive de la pasión del fútbol. Pero el problema es de que nos venden un México gigante, un México grandioso, y cuando nos enfrentamos a selecciones grandes, pues se nos derrumba. Entonces yo creo que tenemos que buscar ese balance, ¿no? The Mexican fans are Saying, like, criticism of the team is what's missing in America. yeah. Like that's what's real football culture. Y dice aquí los que están entrevistando dicen que lo que falta aquí en Estados Unidos es la crítica, y creo que sí. Como te digo, hay que tener un balance de la crítica. No hay que ser muy livianos ni hay que ser muy duros. Hay que exigir hasta donde se pueda exigir. Pero tampoco vamos a exigir, no hay que enojarnos si México no le puede ganar a un Argentina o un Brasil. Si se le compitió y se lo jugó, se les aplaude y decimos, bueno, vamos a mejorar. ¿Qué fue lo que no se hizo bien? Y ir subiendo el nivel poco a poco. Pero eso no se va a poder hacer hasta que la Federación Mexicana no aprenda de que no va a subir de nivel si están sosteniendo a sus jugadores jóvenes, tratándolos de vender en una cifra elevada, 15, 20, 30 millones. Esa es una tontería. No va a mejorar México de esa manera. Tienen que exportar a Europa, que prueben cómo es el fútbol europeo. La Inés lo dijo, es un fútbol muy diferente, exige más. Sure. But I'm curious because sometimes I have seen some of the interviews and with some of the players where there's real sometimes disappointment in that there isn't that support when they really need it. Does it ever? This is just me sort of guessing. Does it ever get to the point where you get called up and you're like, I don't know if I want to play? Is this the right environment? Bueno, la pregunta del que le está entrevistando, que si alguna vez él tuvo en su mente, no quiero jugar ya para la selección mexicana. Yo creo que eso le pasa a todos, pero vamos a ver qué dice el Chicharito Hernández. Is that a thing? I don't know. I don't know for other players, but I think there's moments for most of the Mexican national team players that we in a certain point we thought about that. Of course it does, because what's the upside of this? I'm traveling 12 hours and then. Y es donde me cae un poquito mal, donde dice él que no entiende por qué las críticas y que ellos tienen que viajar. Bueno, son futbolistas profesionales, entonces creo que deberían de entender un poquito más, ¿no? dice aquí Emperador, Chicharito más grande que cualquier jugador de la América.
Increíble el odio que le tiene al América aquí, Emperador. And I'm gonna play, but then if I don't score a goal and we Bueno, don't vamos win, a las everything is siguientes bad. partes But then muy if I importante. score a goal 1-0 against Costa Rica, and I swear I speak in this not because I'm a player, for the sport. If we want the sport to get the better, we better play better in everything. The responsibility is shared. Now, Dice, si queremos que el fútbol mejore, la responsabilidad es compartida. Y estoy de acuerdo. Tiene que compartirse esa responsabilidad con los equipos mexicanos, con la federación, con los dueños del club, con los jugadores mismos. Creo que ahí es donde está fallando muchísimo México. No se ponen de acuerdo qué tienen que hacer con sus siguientes joyas. ¿Se imaginan si Chicharito lo hubieran querido vender? Lo vendieron por 7 millones. ¿Se imaginan que lo hubieran querido vender por 50 millones? Nunca hubiera llegado al Manchester United. Nunca hubiera llegado. ¿Por qué ahora el futbolista mexicano tiene que ser vendido como el siguiente crack? No podemos seguir haciendo esto. majority of it, it's from the football players and the organization. Y si alguien quiere subir a dar su opinión, voy a dejar el link aquí. ¿Qué piensas sobre lo que está diciendo el Chicharito? Whatever you want to do it, but football players. That saying that we all are responsible doesn't mean that I'm taking away my responsibility. Of course not. Yeah. That's the thing that people I want to understand. Fans, we are responsible that football is not improving. We don't have so much stars like before. There's so many things. You know? Como él dice, el futbolista no es el único responsable de que el fútbol no está creciendo. Y tiene razón, yo creo que es una responsabilidad en conjunto. Todos son responsables porque el fútbol no está creciendo. And that's why we don't enjoy things, etc., etc., etc. The sport will be better, trust me. It's an honor to have you in our studio here in New York. I mean, one of our most favorite moments ever of doing our show was when we were in Minnesota for MLS All-Star, and we Déjale adelante aquí. So it depends. If you're the captain, it's different. Pero bueno, como dice el Chicharito, si quiere que el fútbol mejore, tienen que ser todos responsables porque el fútbol no está mejorando. La federación necesita exportar jugadores, necesita dejar de estar vendiendo jugadores a una alta cifra si quieren que el fútbol mejore. Y el Chicharito es muy claro. Él valía 100 millones. Imagínate que hubiera valido 15, que hubiera valido 30. Nadie lo compra. El Manchester United puede ir a Brasil y se compra su siguiente estrella. Como dijo aquí Tigre Hermano, Keylor Navas costó $700,000. A la Inés lo vendieron como el siguiente crack. ¿Y qué pasó? No le pongan tanta presión al jugador vendiéndolos a una cifra muy alta para que luego se crean que son grandes. The third goalkeeper or fourth is different. If you're Neymar, is different. If you are Cristiano, is different. If you are Pulisic, is different. But if you are McKinney, is different. Like, it's the perspective of everyone. Now, whoever handles all the noise around in their benefit or in the best way, they have more chances to win. That doesn't mean that the ball is going to go behind the net. Yeah. No matter. Algo que te da el Chicharito, y aquí sí estoy de acuerdo, como él acaba de decir, es que el que sepa tener en control la presión que se les impone, le irá mucho mejor. Y es algo que tenía el Chicharito. Muchas veces se le criticó de que no sabe hacer mucho dribbling, que sus pases son muy malos, pero siempre supo tener la presión bajo control. Siempre supo ser un jugador que salía adelante. Y eso es algo que no tiene el futbolista mexicano hoy. El futbolista mexicano el día de hoy es una princesa, es una diva, lo tratan de revender, una buena 2 temporadas y lo tratan de revender, va a la selección, no hace bien, pero lo tratan de revender. Necesitan mejor trabajar en la mentalidad del futbolista mexicano, que sepa llevar la presión, que sepa manejar los tiempos, que sepa manejar la prensa y que no se deje llevar solo por el dinero. If you do the best things, that's the beautiful of this sport. There's nothing predictable. You can practice, and then you see someone missing a penalty. You know, this happens. I love hearing. I mean, this is like a dream for us. I mean, hearing you talk
like this, and you I know, can't wait for you to analyze games on Fox. No. This is gonna be great. but you know, you Let's are. see if I can do it like this. Vamos a adelantarle a lo último. Scored, what, 38 goals with the one touch. Guys, At Real Madrid? not only that. I would love to have a podcast just about him. But let me put this in perspective. Look. Hugo Sánchez Y aquí habla sobre la carrera de Hugo Sánchez y con esto vamos a ir cerrando. did things that not even the best European strikers ever have done that. And we don't know that in perspective. That's it. That's data. That's Y aquí tengo un debate. ¿Quién fue mejor, Hugo Sánchez o Maradona? fact. That's not an opinion. That's fact. Para muchos Hugo Sánchez fue muchísimo mejor que Maradona, por los números. Now you want debate which that's another conversation. He did things that not even top strikers in the world can't and haven't done. Exacto. Dice que Hugo Sánchez hizo cosas. Dice el tigre hermano Hugo Sánchez, doctor y pentapichichi. ¿Así es? No, se lo siento, nada, es un debate que se está dando ahorita, y quiero escuchar qué dice la gente. Para muchos Hugo Sánchez fue mejor, para otros fue Maradona, no lo sé. The only guy who's above him in Real Madrid is just one guy. And it's called Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. So imagine. Yeah. We don't. Yeah, that's He the won thing. the Pichichi by only scoring with one touch every One goal. touch every goal, and then he has Hugo Sánchez ganó el pentapichichi o un pichichi nomás con un toque de balón. Todos los goles, un toque. 5 pichichis. That's crazy. 5 Pichichis. Cinco pichichis Hugo Sánchez. This is nuts. For a Mexican too, which is just you didn't see that in that But that's the era. problem. If we see that, we cannot even value that. Where we are. Y eso, donde dice el Chicharito, la afición mexicana no sabe ni siquiera apreciar eso. Miren a Natanael, por ejemplo, ahí en los comentarios, defendiendo a Maradona. Un mexicano va y le tira a Hugo Sánchez, le tira a jugadores como Chicharito. No saben apreciar a sus jugadores, a sus leyendas. Yo quisiera tener, o la afición mexicana debería ser como Natanael, defendiendo a tus estrellas, pero no, le tiramos a Hugo Sánchez, no, que Hugo Sánchez no supo hacer esto en la selección, que esa es la diferencia de la afición mexicana a los argentinos, a los brasileños. Saben proteger a sus jugadores y saben darle una crítica constructiva, pero en México no, en México les tiramos, los pendileteamos, les tiramos por menos. And that speaks more about where we are. You know, Exacto, dice Chicharito, eso habla dónde estamos. ¿Por qué? Porque la gente mexicana no sabe apreciar a sus jugadores. the greatest of the greatest of the greatest, and we treat him like. And the fans in Mexico would have booed him. Exacto, dice, tenemos a uno de los mejores y nosotros no sabemos cómo tratarlo. Y eso es cierto, eso es muy cierto. Creo que Hugo Sánchez es menospreciado en México. Exactly. And we even have people that look. I'm not gonna attack them. I love your support, but they kept saying, "No, I prefer Chicharito than Hugo Sánchez." Yeah, you prefer me because of the emotions, but the real fact is that Hugo is Hugo. Yeah. That's what Exacto, Hugo es Hugo. we need to learn how to even put in perspective your favorite club. For example, of course, you know. Pero bueno, cerramos con eso y cerramos los últimos comentarios. Dejen, compongo aquí la pantalla. Se prendió el chat. Pero bueno, en perspectiva, Chicharito dio unos buenos puntos. El fútbol mexicano no va a crecer si seguimos menospreciando el talento de los jugadores, pero tampoco los podemos inflar. No podemos tener una selección mexicana gigante en la CONCACAF, inflarlos como los más importantes y enfrentarnos a europeos, a sudamericanos y ser que nos gane o que le ganen a la selección mexicana. No podemos vender ese humo. ¿Qué dice aquí Natanael? Para mí la afición mexicana es una pena. Alientan y todo, pero apoyan a otras estrellas en vez de las suyas. El último ejemplo fue en el partido de México versus Portugal. Le decían ole a sus jugadores. Exacto. Muy buen comentario, Natanael. Exacto. La afición mexicana no sabe apoyar en los momentos críticos a su selección. La afición mexicana no sabe cómo
apoyar a su selección. Puedes criticarlos, estoy de acuerdo, ganan millones, ganan miles de dólares, pero llega hasta el punto donde los criticas que los haces menos, y a veces les subes el humo cuando no necesitas subirle el humo. Creo que el jugador mexicano tiene que ganarse ese puesto. Por ejemplo, Gilberto Mora, muy buen jugador, pero ya lo están vendiendo que para el Madrid, que para el Barça, que para un equipo top. Calmados. Eso es lo que está criticando el Chicharito. Dejen que el jugador crezca, luego lo venden, que vaya creciendo. Ahí tienes ahorita el ejemplo de Edson Álvarez. Si no conocen a Edson Álvarez, un jugador que jugaba para el América, se fue al Ajax, hizo muy bien, y lo estaban vendiendo como el siguiente grande mediocampista, y ahorita va a regresar a Monterrey. La afición mexicana tiene que entender que ahorita no tienen el talento que les vende Televisa, que les vende TUDN. No lo tiene. Mejor apoyen lo que tienen y estén felices los que tienen, y que los jugadores mexicanos hagan su trabajo también. Que dejen de estar siendo unas divas, que dejen de estar queriéndose las estrellas porque ganan un buen sueldo en México. Demuestro con las selecciones top como Argentina, Brasil, Alemania, Portugal, no, Italia no, ya no es grande ahorita, pero con selecciones grandes, demuéstrenlo ahí. Demuéstrenlo. Pero bueno, eso fue el programa del día de hoy. Si les gustó, dejen su like, dejen sus comentarios. Quise hacer un breve programa hoy por la entrevista, me gustó muchísimo, y quise hacer un programa un poquito más inesperado. Pero aquí vamos a estar el viernes a las 4:30 Pacífico, aquí el tiempo de Estados Unidos. Estén listos, que dice aquí Natanael. Y se apoyen a jugadores que no juegan en su selección y no son sus ídolos, ¿sabes? En vez de alentar a los suyos, ¿qué pasaría si México se enfrenta a Portugal en el Mundial? ¿Van a gritar goles de Cristiano? Yo creo que sí. Mira, y el problema también, está bien que apoyes a tus jugadores, pero el problema es que a veces tienes a Cristiano Ronaldo que falla y dicen, está bien, no hay problema, no hay que reclamarle. Pero tienes a un jugador mexicano que falla y le retiran, son capaces de tirarle cerveza, son capaces de buscar dónde viven, dónde está su hotel también. Ese es el problema, que criticamos más fuertes a los propios jugadores de la selección mexicana y somos más livianos con los ídolos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Messi. Fue muy buena cuando no ganaba las finales. Hubieron gente que lo criticaba, claro, pero había gente que lo arropaba muy bien, que lo apoyaba muy bien, que lo querían muchísimo. Esa es la diferencia. Pero bueno, gracias por estar aquí. Los vemos para el viernes y gracias a todos. Y si se perdieron el programa desde el principio, mírenlo. Ahí está la entrevista de El Chicharito Hernández. Bueno, los miro a la próxima. Con el América en alto, tricampeón me donde Israel el emperador, man de la nación. Con su chiva roja y blanca, puro corazón. De Juan el analista, serio en la discusión. Fe a sus Pumas, aunque no ganen campeón. Jeffrey con algo claro, sin rodeos, datos, números siempre bien serios. Mi América Trend lo dice primero. Tres copas de vida, respeto sincero. Y traigo la voz de mando en el mic. Arriba la chiva, lo grita sin fin. Imperador del debate, nunca se cae. Si pierde su equipo, mañana vuelve y trae. Baja por su libre de todo enladrizado. Posesión estadística, pierda el volado. Pumas no gana, pero sigue parado. País leal hasta el final, nunca ha cambiado. Que de eso no
su piba roja y blanca.